Crónicas de espanto. Bienvenidos a la casa del terror, al mausoleo del misterio y del dolor. Cerremos el año con buenos relatos, con mejores historias. Comenzamos. México y América Latina están llenos de historias entremezcladas con el mito, de personajes que, al ser tratados de manera injusta por la vida, se vuelven una especie de rebeldes con causa, queridos y temidos al mismo tiempo por aquellos conciudadanos. Y esta vez, en el pintoresco municipio de Jalostotitlán, allí en Jalisco, recuerdo los entresijos del relato de Melquiades. Melquiades, pequeño ranchero, a quien en una disputa por sus terrenos y por una mala ejecución catastral le habían quitado sus tierras. Pero Melquiades no se iba a quedar así. Melquiades le había sido arrebatado su patrimonio por un hacendado de esas haciendas medianas, algunas grandes, otras muy grandes, que existían en el centro de México. Y estamos hablando de hace poco más de un siglo. Esa época en que una especie de prosperidad acompañaba a la injusticia en el desarrollo de nuestro país. Y desaparece el nombre de Melquiades. ¿Por qué? Porque ya no siendo ranchero, ni de profesión agricultor, pues será solamente un pequeño paso para convertirse en el terror de los altos. Y siendo güero de rancho, como muchos que nacimos, o nacieron y crecimos por todos los alrededores de esos municipios, el nombre poco a poco se fue borrando, y decían que Melquiades era tremendo, que era capaz de asaltar en cuestiones de minutos, acompañado de uno o dos compinches, un rancho, una hacienda. Escaseaban los materiales, también las joyas, pero lo poco, lo mucho, se lo robaba. Y entonces decían que era escurridizo como un gato. Y ya saben que los apodos en masculino o en femenino en aquella época, pues, no tenían ninguna contemplación. Y como, pues, al ser así güero, completamente hasta pecoso, pues le atribuyeron un gentilicio nada acorde con su origen. Era tremendamente escurridizo como una gata, y blanco de la piel como si fuera rusa. Y aquí tenemos a la gata rusa que montaba su caballo, que asolaba ranchos y hasta haciendas, que solamente y para algunos momentos se acompañaba de uno o dos compinches. A veces ni era necesario que disparara. ¿Por qué? Porque asaltaba de noche, a veces asaltaba al amanecer, asaltaba cuando era el día de raya o el día de pago, y poco a poco acumuló una fortuna por el despecho que le había provocado la pérdida de sus tierras. Era como famoso amante de muchas y no le pertenecía a ninguna. Ese era su sino en aquella decadencia del siglo XIX y principios del siglo XX. Y la gente hacía comentarios, se cuidaba y al mismo tiempo se compadecía, porque eran muchos los que habían sufrido la injusticia del statu quo, de que el grande siempre triunfa ante el pobre, de que el que tiene más quiere y el que poco tiene se le quita. Y la gata rusa no compartía con nadie, eso sí, pero por lo menos hacía un poco menos ricos a aquellos hacendados millonetas.
y el presidente municipal de Jalostotitlán y el anterior simplemente no pudieron resolver el problema. Y ya no era justo que permaneciera en esa situación hasta que muriera el delincuente. Había asolado numerosas haciendas de todos los alrededores, incluso de otros estados. Y entonces la solución fue acudir a las fuerzas más temibles de aquel momento. Así es. ¿Qué mejor solución que pedirle ayuda específica de los famosos rurales? ¿Y qué mejor solución acompañar a esos rurales, pues, con los soldados acantonados precisamente en la región de Jalisco? Y hete aquí que mientras la gata rusa iba y venía, hacía relinchar su caballo y acumulaba de a poquito lo que todo mundo consideraba una pequeña fortuna con los robos que hacía semanal y hasta quincenalmente, que el presidente municipal empezó a mover cabos. Señor gobernador, la situación es insostenible en esa región de los Altos. La gata rusa nos trae a todos locos. Yo, con las pocas fuerzas con las que poseo y hablando con los municipios vecinos, simplemente no logramos atraparla. ¿Será posible conseguir que los rurales nos apoyen en una operación de gran envergadura? Y el gobernador, meditabundo y al mismo tiempo deseoso de obtener una medalla política como la captura de semejante criminal, asintió. ¿Cómo no? Hagamos las gestiones. Y entonces, aquí tenemos, amigos, que se van reuniendo en la cabecera municipal un montón de tropas. Y poco a poco fueron llegando esas tropas y marchaban con sus caballos, cargando incluso un poco de artillería. Una cosa bastante extraña. La gente estaba asombrada, pero decía, ya le toca su turno. A veces se asomaba en alguna de las cantinas la gata rusa y se regresaba. Nadie sabía dónde pernoctaba. Si tenía un escondite, pues lo tenía bien escondido. Pero así como marcharon los soldados y se acercaron a la capital y luego se dirigieron al municipio de Guadalajara, Jalos, esperaron órdenes. ¿Qué era lo que seguía? Pues no hacer una persecución a diestra y siniestra, sino que hacerlo con estrategia. Y es de aquí que, apoyado en los rurales y apoyado en el conocimiento de esas tácticas por los soldados que ya estaban ahí, empezaron a interrogar a los campesinos al norte, al sur, oriente y poniente del municipio. Y alguno de ellos les dijo, quién sabe en qué condición, ¿verdad? Que ahí, donde corría un arroyo, el arroyo La Laja, había una cueva. Que esa cueva estaba bien tapada por una enramada. Y que era el escondite, que incluso ahí se quedaba de ver con algunas mujeres del pueblo. Lo tenemos. Marcharemos en la madrugada y atraparemos ahí, cercano al río, a la gata rusa. Pero el corrillo y el aviso fue pasando de boca en boca. Y entre los que estaban en una cantina, una de las meseras, llamada Lucrecia, de quien nadie sabía era la amante de la gata rusa, se enteró de que sus horas estaban contadas. No dijo más. Consiguió un caballo y esa misma noche, con apoyo de una antorcha, consiguió también una mula. Y se dirigió, rápido como pudo, pero lenta como se lo impedía la noche y la vereda, hacia la cueva esa del arroyo La Laja. Por fin, era la época de lluvia
Era el mes de agosto y por eso era más complicado el transitar por aquellos lugares. Melquiades, despierta. ¿Qué pasa? Sí, Melquiades. Él sabía que solamente su amante podía hablarle ya por su nombre. Para los demás era simplemente la gata rusa. Viejita linda, ¿por qué me despiertas? ¿Que no ves que está ahorita a gusto la mañana, así con el frescor? Pues levántate pa' pronto. Córrele. Ya escuché desde ayer por la tarde-noche. ¿Te acuerdas de esos soldados que iban y venían y en los rurales que llegaban ahí a la cabecera municipal? Pero nunca me van a encontrar. No te preocupes. No, ya te encontraron. ¿Qué? ¿Qué es lo que me dices, Lucrecia? Sí, no sé quién ni cómo, pero conoce de la existencia de esta cueva. Y conoce de la existencia también de la enredadera que tapa a la entrada. Mira, Melquiades, aquí te traigo otro caballo y una mula para que cargues con todo y te le peles. Yo sé que tú te sabrás comunicar conmigo, yo te encontraré y seguiremos siendo amantes como siempre. Y para pronto, que agarra su caballo y agarra los que le había traído Lucrecia y que empieza a cargarlos. Mientras tanto, los soldados avanzaban muy temprano por la madrugada. Prácticamente el tiempo que estaba utilizando la gata rusa en amarrar todas sus joyas, sus pertrechos, sus monedas, con el fin de no dejar nada dentro de la cueva. Pero era difícil, si no difícil, por lo menos imposible. Ya se escuchaba el sonido de los presos en su mente, con los que se acompañaría y quizás después la ejecución pública. Pero para pronto esa ensoñación terminó, porque ahora sí escuchaba el caminar de los soldados a lo lejos, allá que empezaban a interrumpir el transcurso del arroyo. Y entonces dijo: vieja, entretenlos, a ver si puedes detenerlos, yo saldré hacia el otro rumbo. Y dicho y hecho, la mujer sale caminando, fingiendo que nada. Y así como puede, la gata rusa termina de amarrar sus costales, se pone en el caballo y atrás de él su pequeña fortuna en la mula y el otro caballo. Empiezan a caminar en sentido opuesto. Pero para pronto los soldados se encuentran con Lucrecia y se detienen y se rompe un poco la disciplina porque estaban molestos y sorprendidos. Les habían ganado el madruguete. Alto, señorita o señora. ¿Quién es usted? Mi nombre es Lucrecia y vivo aquí en Jalostotitlán. ¿Qué anda haciendo aquí a estas horas de la madrugada? Pues me levanté a recoger nopales. ¿Y cómo es así que se levantó a recoger nopales y no trae ni cuchillos, ni tacate, ni nada? No, usted ha de ser alguna de las aliadas. Usted debe ser alguna de las compinches de la gata rusa. Y la detuvieron, y la amenazaron, y la golpearon. Tuvo que decir la verdad, en aras de salvar su vida. Y les dijo, efectivamente, que les había llevado el caballo, la mula, y que la gata rusa se estaba fugando. Para pronto, echan a andar con todo lo que pueden, los caballos, a todo lo que pedían las espuelas, sacrificándolos casi misericordiamente. Siguen las huellas de las herraduras. ¿Por qué? Porque 3 bestias de carga, las cuales traían a la gata rusa y a su tesoro, eran fáciles de rastrear. Y comenzó la persecución. Se alcanzaba a ver a lo lejos, y empiezan los disparos. Y la gata se defendía. Y los disparos en la madrugada despiertan a los vecinos de todos los pueblos. Parece ser que por ahí un saco se desamarra y algunas monedas caen, pero la persecución no ceja. Y entonces prácticamente se siente la gata rusa a punto de ser atrapado, sin darse cuenta que llega a un pequeño salto, una minúscula cascada, diríamos ahorita,
que se conoce como el Salto Verde. Y en un afán de desesperación y en búsqueda de escape, que salta y que cae y que se zambulle y que no se sabe más de él. Una cosa bastante extraña. Llegaron ahí, los disparos seguían. Los primeros contingentes de la vanguardia de la Guardia Rural, acompañados por soldados del ejército, llegaron a ese arroyo y solamente veían burbujas que salían del agua revuelta del pequeño Salto Verde. Y ya no se veía algún rastro de agua, si acaso, que saliera por el otro lado del salto. Ustedes 4 vayan a rodear la pequeña cascada y sigan el camino. Los demás vamos a rodear el río y aquí esperaremos. Y pasaron los días, porque no solo pasaron las horas. Recorrieron el camino para allá y para acá. Recorrieron el arroyo para todos sus extremos. Buscaron a ver si había alguna otra cueva y ni rastro. Ya no se supo qué había pasado con la gata rusa. Lo que sí es cierto es que se acabaron los asaltos a las haciendas. Lo que sí es cierto es que ya siempre veían a Lucrecia con los ojos cenizos y la mirada completamente melancólica. Y lo que sí es cierto es que dicen que en ese arroyo, en ese manantial, ese salto, nunca deja de tener agua. Porque incluso si usted quisiera ver qué hay en el fondo del arroyo, no, el tesoro de la gata rusa no está a su disposición. Es el secreto mejor guardado de la región. Y quizás si usted quiere acampar, en la noche escuche tiros, escuche lamentos o escuche las risas de un legendario delincuente de la región. Ya sabe, escribe, apunte, opine, asienta, disienta, crónicas de espanto 0@gmail.com y nos veremos en Año Nuevo. Ya sabe, no le fallamos cada domingo con relatos de misterio, con leyendas de este México lindo y querido.